Cuanto al bloque europeo, bueno, empezamos por aquí. Y dice así la primera noticia: Bielorrusia se unirá a Rusia en la segunda fase de ejercicios con armas nucleares. El presidente ruso Vladimir Putin declaró que Minsk se unirá a Moscú en la segunda fase de ejercicios para practicar el uso de armas nucleares no estratégicas, es decir, de las armas tácticas, las armas de menores megatones. Dado que en el territorio de Bielorrusia hay desplegadas armas nucleares no estratégicas, hemos ofrecido esta vez a nuestros amigos, aliados y el presidente de Bielorrusia lo ha pedido, participar en una de las etapas de este ejercicio, que lo realizamos regularmente, dijo el mismo Vladimir Putin. También se precisó que el ejercicio actual se celebrará en 3 etapas y en la segunda los colegas bielorrusos se unirán a nuestras acciones conjuntas. Putin señaló que ya se ha dado la instrucción pertinente a los ministros de Defensa y Estado Mayor. Por su lado, el madero noruego, el leño noruego puesto en la OTAN, Stoltenberg, promete que la OTAN no enviará tropas a Ucrania, ya saben. Ahora sí, ahora no, ahora que lleva un montón, no saben, no quieren aclararse. También en parte sí, en estrategia militar es fundamental que el enemigo no sepa qué exactamente es lo que estás haciendo, pero en este caso creo que ni en la OTAN saben lo que están haciendo. Pero bueno, más allá de eso, la Alianza del Atlántico Norte no tiene previsto enviar tropas a Ucrania ni involucrarse directamente en el conflicto con Rusia. Así lo ha declarado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. La OTAN no tiene intención de implicarse allí directamente en el conflicto de Ucrania. La alianza no enviará tropas, declaró la publicación ANSA. Según el régimen de Kiev pide armas ofensivas a la OTAN, no tropas. Anteriormente, el presidente francés, Emmanuel Macron, Macron el Sobón para los amigos, confirmó que París tiene la intención de enviar militares para apoyar a Ucrania. Señaló que el gobierno francés seguirá prestando asistencia a las Fuerzas Armadas ucranianas. También en este sentido, la OTAN podría proclamar en la cumbre su negativa a desplegar tropas en Ucrania. La OTAN podría aprobar en su cumbre de julio una declaración de rechazo a una intervención directa en el conflicto de Ucrania, según cita el diario italiano Corriere della Sera. El periódico añade que la cumbre también planea transferir la presidencia del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania del secretario de Defensa de Estados Unidos a la sede de la OTAN en Bruselas. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que los líderes occidentales habían discutido la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Evidentemente, Macron parece que quiere tener más interés que nadie, quiere mostrarse como el más capacitado para ser el gran, como se suele decir en algunos sitios, el pequeño Napoleón, el pequeño rey, le petit roi, en fin. Por otro lado, una nota más en este sentido. Otra nota más al respecto en este sentido es que Estados Unidos ha dicho que es imposible que Ucrania retorne las regiones perdidas. El gobierno estadounidense debería explicar a las élites ucranianas la imposibilidad de alcanzar los objetivos de Kiev de retornar los territorios perdidos como consecuencia del conflicto. Así lo escribe la edición estadounidense de Foreign Policy. Washington debería facilitar el acceso del proceso de negociación entre Rusia y Ucrania, señaló la publicación. Según los autores de la publicación, Estados Unidos también debe reconocer públicamente que los intereses ucranianos y estadounidenses no se solapan. Por otro lado, un drama constante en estos noticieros relativos a ese uso de los activos rusos congelados, confiscados en Europa. Ahora resulta que el FMI advierte de violaciones de la legalidad al utilizar activos rusos para Ucrania. La primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, ha recordado la necesidad de seguir las normas legales a la hora de tomar decisiones que afecten a la estabilidad del sistema financiero mundial. ¿A alguien se huele la escabechina? En un discurso pronunciado en la Universidad de Stanford, Gopinath recordó la dependencia del sistema monetario estadounidense
de las decisiones adoptadas por las autoridades de los estados. ¿Alguien prevé que se le acabe el chiringuito? Desde febrero de 2022, los países del G7 han congelado unos 300.000 millones de euros de las reservas de divisas rusas. El 7 de mayo, el canciller alemán Olaf Scholz declaró que los países de la Unión Europea prácticamente habían acordado destinar cerca del 90% de los ingresos procedentes de los activos congelados de Rusia a reforzar la defensa de Ucrania. Bueno, ¿qué es lo que teme el Fondo Monetario Internacional? Que si estos países en la Unión Europea hacen eso, se acabe el sistema financiero económico mundial tal y como se le conoce, porque se basa en confianza y si no puedes confiar en que no te van a robar los mismos que han creado el sistema, pues el sistema se va volando y no precisamente a un buen puerto. En otro orden de cosas, ya que estamos hablando tanto de la Unión Europea, pues esta quiere acordar el 14º paquete de sanciones antirrusas antes de julio. Es decir, vamos por la ronda número 14. Vamos a ver qué nos depara. Los miembros de la Unión Europea quieren acordar una nueva lista de sanciones contra Rusia para mediados de verano. La Unión Europea incluirá en la lista negra a otras 52 empresas sospechosas de suministrar productos prohibidos a Rusia. Pues sospechosas, ¿eh? Lo de comprobar, ¿para qué? En Europa también proponen prohibir a los puertos el suministro de gas natural licuado de Rusia a países no europeos, es decir, prohibir la reexportación de gas natural licuado de que se compre a Rusia, que se compre a Rusia, pero vaya destinado solo a países europeos, que luego no haya unas reventas. Cosas. Prohibir la entrada en los puertos a los buques que infrinjan las sanciones y endurecer las restricciones a la aviación rusa. El portal EU Observer subraya que el nuevo paquete de sanciones no afecta a la libertad de movimiento de los diplomáticos rusos en la Unión Europea. Miren, sobre todo esta estupidez de prohibir la entrada en los puertos a los buques que infrinjan las sanciones, esto es simplemente, en el caso de España, lo único que va a pasar es que simple y llanamente que todos esos barcos que sancionen van a parar en Gibraltar. Perdón, en el estrecho de Gibraltar. Van a parar en el puerto de Tangermet, aquí precisamente, marroquí. Luego eso se envía a Europa y ya está, y adiós sanciones. O acabará en Argel y de ahí hacia Europa, o en Túnez, o en Egipto. Bueno, es, en fin, 14 rondas de ideas geniales de la Unión Europea. ¿Qué le vamos a hacer? La verdad es que me da pereza hasta comentarlo. Otra nota, y ahora nos vamos ya que estamos hablando de Rusia, el país sancionado. Encontré una nota bien interesante. Las sanciones devuelven a Rusia el dinero de los oligarcas. Ya saben, esos personajes que se lucraron en los años 90, los años del capitalismo salvaje aprobado por el tío Sam. Si la explotación beneficia a Washington, no es explotación, amigo. Es lo que tienes que hacer. Bueno, pues los ricos empresarios rusos están empezando a transferir sus activos a la jurisdicción rusa, informa Bloomberg. Esto es especialmente relevante para aquellos cuyas empresas están directamente en Rusia. Algunos están transfiriendo activos a Estados amigos como los Emiratos Árabes Unidos, ya saben, este país que está aquí. La razón radica en los importantes riesgos de confiscación en Occidente. Como era tradicional, los multimillonarios rusos ganaban en Rusia y luego transferían los beneficios a cuentas en paraísos fiscales, en jurisdicciones extranjeras. Y sus activos, a menudo ganados por medios del todo poco honestos, pues permanecían a salvo ahí en el extranjero. Además, esto les permitía reducir impuestos y ocultar información sobre su propiedad. La imposición de sanciones que hubo desde 2022, pues este esquema ya no funciona. Los activos relacionados con Rusia pueden confiscarse fácilmente. En la propia Rusia se observan dos tendencias en lo que respecta a la empresa privada. Por un lado, han aumentado los casos de nacionalización. A veces se expropian activos privatizados hace más de 30 años.
Por otro lado, el gobierno acoge con satisfacción el regreso de las empresas a casa y facilita activamente la redomiciliación. A veces incluso la lleva a cabo por la fuerza y congela los derechos de propiedad para que las empresas vuelvan a estar bajo jurisdicción rusa. Sin embargo, por lo general, las empresas simplemente se sienten atraídas por regiones administrativas especiales donde opera un régimen fiscal preferente. Esto de las regiones administrativas especiales se encuentran en varias partes de Rusia. eh, por ejemplo, Novosibirsk es una de ellas, esta ciudad aquí en el centro de Siberia, y son precisamente para fomentar las inversiones, para dar facilidades pues, como eh, excedencia de impuestos durante varios años, facilidades económicas, grandes infraestructuras que permiten que una empresa esté bien conectada con el resto del país, que puedan entrar y salir los insumos con los que se produce y los productos finales, etcétera. Novosibirsk, por ejemplo, es una ciudad tradicionalmente industrial de la época soviética, es anterior, evidentemente, pero en la época soviética se transformó en un gran centro industrial de toda la Unión Soviética, eh, industrias de todo tipo, y de hecho aquí se puede ver, la ciudad acabó estando en los dos lados del río Obi, precisamente el primero de los tres más importantes de Siberia, el Obi, el Yenisei y el Lena. Son los tres grandes ríos que recorren Siberia de sur a norte. Desembocan precisamente aquí, en el Ártico. En fin, de hecho, el Obi desemboca por aquí, si mal no recuerdo, el Yenisei por aquí y el Lena por aquí. En fin, muchos oligarcas rusos se han dado cuenta de que los paraísos occidentales, siguiendo con esta noticia, no son tan seguros. Ahora los que llevan años extrayendo recursos del país del gigante euroasiático se ven simplemente obligados a rehacer su vida en Rusia. Algunos de ellos tendrán que enfrentarse a la justicia. Las peticiones de devolución de activos comenzaron ya en 2014, con ciertas concesiones ofrecidas al reclamo. Pero en aquel momento casi todos los oligarcas volvieron a elegir una vida lujosa en Europa. Ahora no tienen otra opción. Cualquiera, incluso la jurisdicción más amistosa, puede dejar de serlo al instante. Bueno, eso es lo que tienen. Los ladrones tienen sus consecuencias. Quedémonos en el centro de Alemania porque el sector exportador alemán muestra signos de recuperación gracias a Estados Unidos y China. Ojo al dato, es pequeño para ir para rato. Según los últimos datos de la Oficina Federal de Estadística de Alemania, las exportaciones aumentaron en marzo un 0,9% respecto a febrero, superando las expectativas en casi un 0,4%. Este repunte se produce tras una caída del 1,6% en febrero, que había desatado la preocupación por la competitividad de la mayor economía europea. Ya saben, Alemania se ha llamado tradicionalmente el motor de Europa. Bueno, el repentino cambio se atribuye en gran medida a la mayor demanda de China y Estados Unidos. Sí, China, el país que produce demasiado según Occidente. Y Estados Unidos, siempre el tío Sam ahí rescatando, ¿no? Esta situación subraya el interés de los dirigentes europeos por mejorar las relaciones con China. A pesar del aumento del 3,7% de las exportaciones a Estados Unidos y del 3,6% a China, el proteccionismo sigue planteando retos importantes para cualquier economía basada en la exportación, especialmente para Alemania, con sus costes crecientes y su competitividad decreciente. Esto de la economía basada en la exportación y el proteccionismo se refiere precisamente a medidas que desde la Unión Europea pretenden tomar para proteger a sus grandes empresas frente a la competencia china. Lo que no se dan cuenta es que, bueno, eh, si se disparan en los recursos y se protegen frente a China, no simplemente van a tener un mercado cautivo europeo con productos cada vez más escasos y precios cada vez más elevados.
Pero bueno, a lo mejor es lo que quieren precisamente porque, por otro lado, recuerden que aquí en Europa el discurso es el de crecimiento, el que se reduzca el consumo. Mira, es lo de tener un vehículo que no que contamina, no viajes que contamina, no te muevas que contaminas, prácticamente no vivas que estás contaminando. O sea, todo está mal, básicamente, para esta gente, si se le puede llamar gente. Pero bueno, en Alemania en general la situación sigue siendo difícil. Bueno, es normal teniendo a Scholz en el poder. Bueno, a Scholz y al resto de la triada semáforo, ya saben, la coalición que gobierna Alemania. En este sentido, los pedidos industriales cayeron un 0,4% en marzo y las perspectivas de la industria alemana siguen siendo poco halagüeñas. La situación es un tanto compleja. Tanto para Rusia como para la Unión Europea se están adaptando a las repercusiones de las sanciones. El impacto es palpable en ambas partes. Por un lado, Rusia mitiga los problemas con un gasto público récord, mientras Alemania se desliza hacia la esa palabra que es tan difícil de pronunciar, recesión. No les gusta. No, en recesión debería de estar Rusia, como se ponen a decir desde la Unión Europea. Resulta que ellos no pueden decir que a lo mejor estamos nosotros en recesión por hacer el bobo. Bueno, gilipollescos son porque gilipollescos nacieron. Con todo, se ha evitado un desastre total. No el desastre parcial, pero sí total. Incluso sin gas ruso ni maquinaria europea, de lo uno y del otro. Es decir, sin gas ruso para Europa y sin maquinaria europea para Rusia. Será interesante ver qué cambia en los próximos 3-4 meses. Sin embargo, parece que Alemania puede tener dificultades para salir de la recesión y volver a tener incluso una modesta tasa de crecimiento del 1% anual a finales de 2024. Por lo tanto, las guerras comerciales con China son actualmente muy indeseables para Europa.